Bienvenidos a este análisis. Hoy tenemos por delante una exploración absolutamente fascinante sobre la resiliencia humana. A ver, pensadlo un momento. A lo largo de la historia, existe una comunidad que se ha visto obligada a empezar desde la nada absoluta, una y otra vez, y no solo logran reconstruir su patrimonio, sino que lo multiplican en cada generación. Es casi como magia, ¿verdad? Pues en esta sesión vamos a desglosar los conceptos profundos que hacen esto posible. Vamos a estructurar una sabiduría milenaria en pasos súper claros y aplicables para cualquiera, literalmente cualquiera, que necesite empezar de nuevo. Y esta es la gran pregunta que va a guiar todo nuestro viaje de hoy. El pueblo judío ha enfrentado históricamente expulsiones, expropiaciones, o sea, lo han perdido todo. Pero no importa el país, no importa la época, el resultado final es siempre calcado. Reconstruyen su riqueza y llegan a niveles muy superiores a los que tenían. ¿Cómo es posible? Bueno, ya os adelanto que no es suerte, ni tampoco son herencias ocultas. Es algo que se enseña desde que son muy pequeños. Y para entender esto de verdad, vamos a bajarlo a la tierra con una historia moderna, muy real y con la que seguro que nos podemos identificar. Viajemos al verano del año 2001, un barrio humilde en Monterrey, México. Aquí conocemos a nuestro protagonista, Ignacio Treviño, Nacho. Un hombre de 41 años, casado, con 3 hijos y bueno, con el peso enorme de las deudas rondándole la cabeza. Nacho llevaba 18 largos años trabajando como operador de máquina en una fábrica de autopartes. Imaginad la escena, es muy vívida. El olor superpenetrante a aceite industrial que se te queda en la piel. El ruido ensordecedor de una prensa hidráulica golpeando el pecho durante 10 horas al día. Y ese ritual diario de lavarse las manos con jabón de pasta para intentar rascar la grasa de las uñas. Una vida durísima, honrada a más no poder y muy constante. Vale, vamos a meternos de lleno en esto porque el contraste es devastador. Tras casi 2 décadas de lealtad absoluta a la empresa, un viernes cualquiera, todo el castillo de naipes se desmorona en cuestión de horas. Unas pocas palabras frías corporativas, reestructuración y cierre de fábrica. Y ya está. Tras pagar las deudas más urgentes con el dinero de su liquidación, a Nacho le quedó un reloj de arena aterrador en la mesa de la cocina. Exactamente 120 días. 120 días de supervivencia financiera. 4 meses de oxígeno antes de caer al abismo absoluto. Como es lógico, la desesperación empezó a tomar el mando. Intentó buscar trabajo, claro, pero el mercado laboral le cerró las puertas en las narices por tener 41 años. Preferían a chavales de 25 cobrando la mitad. Intentó vender un lote de herramientas usadas en un mercadillo y bueno, apenas sacó $40. Luego probaron con la venta ambulante de los famosos tamales caseros de su mujer y fue un fracaso absoluto. Acabaron en números rojos. En su casa se instaló un silencio de esos que cortan el aire, un silencio tenso. Nacho sentía una sensación aplastante de inutilidad. Su única identidad había sido esa maldita prensa hidráulica, y ahora no tenía nada. Y justo aquí, en el fondo del pozo, es donde la historia da un giro espectacular. Gracias a una amiga de su mujer, Nacho, arrastrando los pies y muerto de vergüenza por tener que admitir su fracaso, va a visitar a un comerciante judío muy exitoso llamado David. Lo visita en su tienda de telas. Y es en ese lugar, entre estantes llenos de lino y ese olor tan característico a algodón, donde entra en juego la sabiduría milenaria. David no le ofrece un fajo de billetes, que va, le ofrece instrucción, le ofrece una salida mental. Y ahora, lo realmente interesante de todo esto es esa cifra, $40. Casualmente, es exactamente lo mismo que Nacho había ganado en el mercadillo. Pero es que también es la cantidad exacta con la que el padre de David, un inmigrante sirio que no hablaba ni una palabra de español, había empezado su negocio al llegar a México en 1955. Empezó vendiendo pañuelos puerta por puerta y acabó construyendo un imperio. David le explicó algo fundamental. El secreto del éxito nunca está en el producto en sí, sino en entender cómo funciona realmente el dinero. Toda esta filosofía se ancla en esta premisa brutal. El dinero es flujo. Esta tradición no ve el dinero como un fajo de billetes estático en una caja fuerte. Lo ven como una corriente. Para que la riqueza circule, tiene que encontrar un cauce abierto, tiene que fluir constantemente. Es como el agua. Fijaos bien. El agua estancada se pudre, huele mal, cría mosquitos. Pero el agua que fluye, el agua de un río, genera vida a su paso y se purifica sola. Para recibir riqueza no puede ser un muro de contención, tienes que ser el cauce. Y esto nos lleva al primer gran concepto de esta estructura milenaria, el Shefá. Se entiende como un río inagotable de abundancia y energía que baja sin parar. Fluye constantemente. Le da igual si hay crisis económica, le da igual si te han despedido, el río sigue ahí. El problema nunca, repito, nunca es el río. El problema es nuestro canal. Si nuestro canal personal está bloqueado, el Shefá sencillamente pasa de largo porque no tiene por dónde entrar ni salir. Entonces, la pregunta lógica es, ¿y qué demonios bloquea ese canal? El segundo principio nos da la clave, Kohadibur, el poder de la palabra.
Y ojo que esto no es la típica frase de taza motivacional. En esta filosofía se trata como una ley física inmutable. Cuando uno dice en voz alta, no puedo, no sirvo para nada o soy demasiado viejo, está emitiendo órdenes literales que construyen muros de hormigón en su canal. La palabra hablada decreta la realidad y el entorno obedece a esa orden cerrando el paso del Shefá. El tercer pilar es lo que llaman el kli, que podemos traducir como la vasija o el recipiente. Imaginad que el Shefá es una cascada de agua y vosotros sois un vaso. Si vuestro vaso es tamaño chupito, pues da igual que os caigan las cataratas del Niágara encima, solo vais a poder retener un chorrito. Para atrapar más energía hay que hacer la vasija más grande. ¿Cómo? Con dos cosas muy concretas. Sintiendo una gratitud inmensa por lo poco o mucho que se tenga hoy y teniendo una visión súper clara de lo que se quiere construir mañana. Y por último, hay un mecanismo puramente mecánico para asegurarse de que las tuberías no se atasquen. El maser. Básicamente consiste en desprenderse del 10% de tus ingresos. Pero cuidado, no se enfoca desde la pena o la simple caridad. Es un ejercicio táctico. Dar ese 10% demuestra a tu propia mente que no tienes miedo a soltar, y eso fuerza al flujo a seguir moviéndose. Es el acto definitivo para obligarte a abrir la mano y evitar que tu agua se estanque y se pudra. Y esto ilustra a la perfección el tremendo cambio de chip que Nacho tenía que dar. De hecho, David no le prestó dinero al despedirse, le regaló 3 antiguas monedas sirias de su padre, como un recordatorio físico, tangible, de estas leyes. El cambio era blanco o negro. Pasar de un canal totalmente taponado por quejarse y sentirse una víctima a un canal abierto a base de decretar capacidad y abundancia. Había que limpiar el óxido mental con urgencia. Claro que entender esto en la cabeza está muy bien, pero sin acción no sirve de nada. Así que crearon una rutina. Nacho y su mujer Graciela empezaron a salir al patio trasero de su casa, un patio a media hacer con ladrillos grises, justo antes de que saliera el sol. Y ahí, de pie, empezaban a declarar abundancia en voz alta. Al principio se sentían ridículos, claro, parecía una broma pesada decir eso con los bolsillos vacíos. Pero entendieron algo clave. La semilla no necesita que creas ciegamente en ella para germinar, solo necesita que la plantes. Bueno, y para cumplir con la regla del flujo tenían que dar algo, pero ¿qué das cuando no tienes un duro? Pues das tu tiempo y tu sudor. Nacho empezó a trabajar completamente gratis. Le arregló una fuga en el tanque de gas a Don Lupe, reparó la puerta del garaje de otro vecino, se puso a descargar cajas de refrescos súper pesadas en la tienda del barrio. Todos estos favores gratuitos actuaban como depósitos invisibles, pero con un poder inmenso. Estaban desatascando su canal a la fuerza. Y vaya si funcionó. Como consecuencia directa de haber ayudado gratis a un vecino mayor, apareció una oportunidad de la nada. Resulta que el sobrino de este hombre necesitaba a alguien de mantenimiento para su fábrica de muebles. Nacho entró a trabajar al instante, y como ya venía con la inercia de mantener su canal abierto, no se limitó a cumplir. Aplicó sus conocimientos para hacer un mantenimiento preventivo espectacular que redujo a la mitad las averías de las máquinas. Demostró que valía su peso en oro. Avancemos un poco y veamos cómo encaja todo esto en el panorama general. Su cli, su recipiente, se estaba haciendo más grande. Viendo cómo se rompían constantemente las máquinas en otros talleres cercanos, Nacho vio un hueco clarísimo en el mercado. Esos 18 años atrapados frente a la prensa hidráulica, que semanas antes le parecían una condena inútil, de repente se revelaron como un activo increíble. Era un auténtico doctorado sin título en reparación de maquinaria industrial pesada. El miedo paralizante se esfumó por completo. Fue sustituido por acción pura y metódica. Con los primeros ahorros compró herramientas buenas. Su viejo coche, un escarabajo blanco del 89 que se caía a pedazos, se transformó de repente en una flamante unidad móvil de reparaciones. Graciela, su mujer, se convirtió en la secretaria oficial usando el teléfono fijo del salón. Imprimieron 30 tarjetitas de visita de lo más sencillas y las repartieron por los talleres locales. Así nació su empresa, sin pedirle limosna a nadie, con la confianza brutal del que domina su oficio. Y los números empezaron a hablar por sí solos. De esas 30 tarjetas iniciales, recibieron 5 llamadas. De esas 5 fidelizaron a 3 clientes que les llamaban todos los meses. Y en cuestión de 1 año y medio, la agenda reventó, 12 clientes fijos. Empezó a entrar tanto flujo que tuvieron que contratar a un ayudante. Y lo más increíble, el granito. Lograron pagar la matrícula del colegio de sus 3 hijos de golpe, por adelantado y en efectivo. Matemáticas puras, el resultado inevitable de un cauce por fin desbloqueado. Pero claro, el ciclo tenía que cerrarse. Para demostrar que su canal estaba 100% abierto y sano, Nacho volvió a la tienda de telas de David.
Esta vez, además de llevarle los famosos tamales caseros que en su día nadie quiso comprar, le entregó un sobre. Dentro estaba su maaser, el 10% exacto de sus ganancias de ese mes, para que David se lo diera a alguna familia que estuviera pasando por lo mismo. David sonrió, sabiendo que el alumno ya era maestro, y le entregó definitivamente las 3 monedas sirias a Nacho, para que algún día él se las pasara a quien las necesitara. Al final del día, la riqueza nunca, jamás, empieza de fuera hacia adentro. Se construye desde el interior. Empieza con las palabras que decimos en alto, con nuestra disposición a fluir y a dar exactamente en el momento en que el miedo nos grita que acaparemos y nos escondamos. Esta historia nos pone un espejo enorme delante. Las leyes están ahí, funcionando como la gravedad, inmutables. Así que, viendo cómo fluye vuestra propia vida financiera hoy en día, la pregunta con la que os dejo es inevitable. ¿Vuestro canal está abierto o permanece cerrado?